Imaynallam llaqta masillaykuna, imaynallam wawqikuna, imaynallam chakra runa, imaynallam kachkanki qhichwa runa. Ñam iskay chunka pichqayuq punchawpiña kachkanchik kay apaq qoya raymi killapi. Aña. Makillapi kachkanchik qoya raymi killapi. Pichqayuq punchawpiña. ¿Iki? Ñam kay ñawpaq killa watapi ñawpaq killa pichkan las papas naranjas llaqta mas llaqtanchik llaqtanchik pacha qhawasqaman pichqa waranja pichqa pachak kay chunka isqunliyuq watapiña kay watanchikta pampachaychik okay tapas ñam pichqakuynima yapi chayman kunan ñuqanchik kamaykunaqa chaykuni hinaspaqa kay YouTube nisqa paspaymi kay wawqinchik Pedro Castillo Lucar naqa ñam pay yarikuchkanña ñam rimanña qayna wataqa mana wanpas rimayta munarqachu chaymi payqa pasaypaq pinqaypi karqa imaymanata rimarqa hinaspa chay rimasqanraykum kay runakunapas riki pinqaypi churayta munaspan millayta paymanta rimarqa allintachu yarikuchkan icha tumpa kallpachawan yarimaykamusqa nimachkan mana allintachu yarikun pasaypaq unqusqa hinam rimachkanki nispam nikuwan chayna kaptinqa tumpachata ya aparkachaykusaq chay nisqaypi hinapas kay wawqinchik Pedro Castilloqa ñam rimayta qallaykunña chay willakuq runakunawan ñawpaqtam punkuta chay llamkasqanpa punkuta kichaykun César Hildebrand sutiyuq qhariman hinaspam kunanja kichaykuntaq chay Nicolás Lucar sutiyuq willakuq runaman chayman hinam ña chay CNN-pas ña tapuytaña qallaykun ñam pay rimayta qallaykuchkanña aswan chay rimasqankuta uyarispam chay chiqnikuq runakunaqa yapamanta chay rimasqanman hina hapikuykunku imallapipas pantaykuptinqa chaypi hapipakuykuspam paykunaqa kayqa kaynatam rimachkan kayqa llullakuchkami kayqa manam chiqatachu rimachkan manam kaqninpichu rimachkan nispa nin kunan tuta uyarirquni chay César Hildebrandta tapupaykun chay chincha sutiyuq runa hinaspa chaypi César Hildebrand nin manam sunquypaq hinachu rimarqun manam lluy tapukusqaytachu kaqninpi kutichikamun llullakuchkanmi manam allintachu riman chaywanña rikamun ¿away? Manam pipas chuya sunquyuqqa tapupayanchu pita aswan kay unay willakuq runakunaqa yachanñam ima wichichiyta imapaq tapuy munasqankutaqa manam paykunaqa llaqtata riqsichinanpaqchu rimapayan aswan paykunaqa imapitaq wichiykachiman imapitaq pantarqachiman chay umayuqmi paykunaqa tapupakunku kunan uyarikunkichik kay wawqinchik Pedro Castillopa rimasqanta kay Nicolás Lucarwanmi pay rimanakuykun aswan payqa manañam chay rimaqkunapa wasinmanñachu richkan chayqa allinmi paykunaqa riki chay willakuqkunaqa pasaypaq kallpasapañam qawakurqaku paykuna hinaqa manam pipas karqañachu riki aw kunaqa chay willakuq wasinman rispam chaypi tiyaykuspanku rimaqku tapupayasqanta uyarispa hinaspa chay willakuqkuna mana sunqunpa hina kaptinqa piñaristinña mana nisyuta huknin kutichikuptinqa wichunkuña riki chayqa mana allinchu aswan kay wawqinchikqa allinta musyakuchkan hinaspaqa chay llamkanan wasimanñam richkanku chay tapukuq munaqkunaqa chay llamkanan wasita kichaykun hinaspa chaypiñam tapupayanku chay wasinpi kaptinqa manañam riki qarquyta atinqakuñachu icha qarqumankuchu mana ya chaynaqa wawqiykuna paniykuna uyarikuychik ya kay wawqinchik Pedro Castillopa rimasqanta imaynatataq rimarqun allintachu rimachkan ñachu chay imayna kay Castillasimi rimasqan allichakuchkanña allin chuya hinata ñachu rimachkan mana ñachu llumpayta pantachkan imaynatataq kunan qhawachkan ñuqa qhawasqayman hina ñachusmi allin takiasqa hinaña rimayta qallaykuchkan kay
canchakuna perimasjan kinatañan payajakunanja alguien oyarikuqtaña alguien takiasqataña demachkan uyarikuychik hinaspa qamkunapas qamutaychik imaynataq kay wawqinchik parimasjan kachkan munaymi qaqapaqa munaymi llaqtatam riqsiykachin imayna kay llamkasqanta uyarikuychik wawqipanita. El año 2017 los maestros en el Perú estaban en huelga, habían tomado la Plaza San Martín y sus dirigentes literalmente dormían en el suelo. Uno de los dirigentes de estos huelguistas me buscó. Se quejó de que los políticos no los atendían, de que los grandes medios de comunicación los acusaban de terroristas y me pidió una sola cosa. Me pidió que lo escuche. Y yo lo escuché. Este profesor era Pedro Castillo Terrones. Y por esas cosas increíbles de la vida, ahora, 4 años y medio después, es el presidente del Perú. Con él vamos a hablar esta noche. Acompáñame. Buenas noches, mi estimado. ¿Cómo estamos? Bienvenido, Nicolás. Un honor tenerle acá. ¿Cómo te trato? ¿De usted? ¿De tú? Bueno, te digo, presidente, profesor. ¿Cómo te sientas mejor, Nicolás? ¿Cómo te sientas mejor? ¿Cómo te has hecho de rogar? 6 meses. 6 meses. Bienvenido, pues, acá. Sabes que he venido a servir al pueblo, ¿no? Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás? Quiero hacer una primera pregunta. Estoy vivo, pues, que creo que es lo más importante de todo. Pero yo quisiera... Sí, yo acabo de hacerme ayer la prueba. Yo también. Nos sacamos las mascarillas entonces. Estamos vacunados, estamos probados. Y vamos a seguir vacunándonos, Nicolás. Espero de que la población entienda de que las vacunas son muy, muy importantes. Pedro, yo tengo una primera pregunta que es así recontra personal. ¿Tú sinceramente alguna vez en tu vida pensaste que ibas a estar acá? Pedro José Castillo Terrones, presidente de la República. ¿Alguna vez soñaste con esto? Como cualquier ciudadano tiene un sueño, ¿no? Pero llegar a la presidencia de la República, sabes que yo no fui preparado para ser presidente de la República. A mí nadie me entrenó. Ni siquiera en pleno, ya habiendo sido electo, ni siquiera como han tenido los demás gobernantes, al menos horas o días de inducción. Es parte de la lucha, yo sigo aprendiendo y yo agradezco al pueblo peruano de que en función a esta vía democrática, inclusive para los que todavía no comprenden, sí, soy el presidente del Perú. Y gracias a mis padres, a la formación que me dieron mis padres, a mis hermanos, a la familia, a quien estimo mucho y las quiero muchísimo, Nicolás, no la voy a defraudar. Yo estoy aquí por el Perú y voy a salir por la puerta grande, así como me ha puesto el país. Ahora, tú eres consciente, Pedro, de que los peruanos hemos sido traicionados demasiadas veces. Es decir, que quienes han estado sentados donde estás tú ahora nos han traicionado, están haciendo cola para ir presos, involucraron en actos de corrupción. O sea, ¿te das cuenta que tú no tienes derecho a defraudar a la gente? Claro, yo no he venido a defraudar a nadie. Y vamos a esclarecer muchas cosas que se han dicho. Como me han dicho cuando yo encabecé una lucha del magisterio en el 2017. Y como lo han venido haciendo en la primera y en segunda vuelta de esta campaña. Y hoy es tiempo ya de decir las cosas como son. Pero traicionar a mi pueblo, jamás, Nicolás. No la voy a hacer. Han habido muchas traiciones. Yo luché contra la corrupción, contra las traiciones. Y si es que estoy acá, estoy por el Perú. Y si es que hay que pedir disculpas por los errores que se cometen, las seguiré haciendo, pero jamás voy a traicionarla. Y es más. Pero lo que me estás diciendo, o sea, tú me estás diciendo una cosa muy importante. A ti nadie te entrenó para ser presidente. Porque es verdad, ¿no? Alan García se fue a estudiar para ser presidente de Europa. A ti nadie te preparó, tú eres un luchador social. Ahora, ¿tú eres consciente de que ser un buen luchador social no te convierte necesariamente en un buen presidente? Hay muchos luchadores sociales que cuánto hubiesen querido ser presidentes, ¿no? Y yo en la lucha aprendí también de que no solamente pasa por ser luchador para ser presidente. Los demás presidentes no los encontré en la calle luchando y llegaron a ser presidentes. Pero los destinos son distintos, pero el futuro del país es uno solo, ¿no? Yo creo que hay que llamar no solamente a la unidad del pueblo peruano y pido a la gente que aún no entiende y no concibe que soy el presidente, que se metan a la cabeza que no he venido a hacer lo mismo que han venido a hacer los gobernantes anteriores. Y desde acá
llamo a que los compañeros, los hermanos, el pueblo peruano que está sediento de justicia, que está sediento de oportunidades que nunca la tuvieron. Las puertas del palacio están abiertas. Yo voy a seguir bajando y viajando por el Perú. Y no solamente para escuchar, porque yo ya sé la necesidad del país. Ya conozco el país, conozco las necesidades del más pequeño hasta el más grande, de las organizaciones. Y conozco también cómo le han venido jugando al país. Pero a mí nadie me va a doblegar. Nadie me va a doblegar esta lucha, Nicolás, porque ya suficientemente hemos sido traicionados. Ahora, para gobernar, es decir, digamos, tú tienes un objetivo de cambio, ¿no es cierto?, que viene de tu condición de luchador social, pero necesitas gente, necesitas equipo, necesitas personas calificadas para cambiar las cosas en el Perú. Y eso es lo más difícil, Nicolás. Quiero contarte de que a mí, durante esta travesía, para mí lo que más, en todo caso, me ha costado y me sigue costando es encontrar ese tipo de personas. Me falta ver esa coherencia que mucha gente que dice, ¿sabes qué? Toma mi palabra, toma mi mano. Y en la práctica veo que a veces tienen algo en la mochila, tienen algo atrás. Pero también soy consciente de que en el interior del país y también acá en Lima hay gente que hay que recuperarla. Y voy a ir detrás de ellos, porque hay gente en el anonimato que sí se ofrecen, o en todo caso sí están dispuestos para sumar a este equipo. Y yo aprovecho esta cámara, aprovecho este espacio, Nicolás, para llamar a las personas que le quieren y aman al Perú de corazón y que quieren ver juntamente conmigo un solo norte, una sola visión, un solo pensamiento, ¿no? Y por eso estamos acá. Yo voy a conducir al país al bienestar, no al fracaso. Quiero a la sociedad que diga, al Perú que diga que todos, al final de mi gobierno, todos tienen una oportunidad de ser educados. Que el hombre que está aquí en Lima, que está en el barrio y que está en San Isidro y Miraflores, tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades como la gente que está en el último rincón del país. La pandemia nos ha traído muchas experiencias y en eso nos hemos fajado. La gente tiene que entender que primero tienen acá un gobierno para que garantice la salud de los peruanos. Esta pandemia no es cualquier cosa. Y eso nos cuesta millones y también nos cuesta sacrificio, nos cuesta sacrificio hasta para hacer entender a la población. Y ahora que nosotros hemos mitigado esta pandemia, vamos a hacer el esfuerzo de vacunar a nuestros niños para que vuelvan a la presencialidad. Luego de ella, nosotros prometimos reactivar la economía. Y permíteme, Nicolás, con todo el respeto que tengo a ti y a los peruanos, sinceramente, hoy reitero, como lo he hecho saliendo del país, un llamado a la inversión privada. Que la inversión privada, sumada al sector público, tenemos que ponernos de acuerdo y crear no solamente fuentes de trabajo, sino también responsablemente hacer una reactivación económica responsable, con madurez y tratándola bien a los trabajadores, ¿no? Hay muchos compatriotas que se quedaron sin empleo, la pandemia arrasó con todo, pero acá estamos para dar la cara, ¿no? Ahora, tú, para terminar esta parte, esta introducción, que me ha sorprendido, ¿eh? Te soy sincero, me acabas de sorprender con todo lo que has dicho. Pero tú eres consciente que hay un sector de la población que no votó por ti. Y que más allá de la malicia de quienes hicieron campaña en contra tuya, es gente que está desconfiada, porque junto contigo estaba Vladimir Cerrón y había un discurso marxista-leninista que a los empresarios los van a expropiar. ¿Qué le dirías a esta gente? Nada de eso hay, Nicolás. Yo creo que el tiempo ha dado la razón. La gente nos puso muchas cosas a la población, le pusieron muchas cosas en la pantalla, hasta en las redes, diciendo de que, oye, Pedro va a venir a expropiarte, a quitarte tu casa. Y es todo lo contrario. Mira cómo está la economía, cómo hemos terminado el 2021, ¿no? ¿Qué estamos haciendo de hoy para adelante? No me extraña, son parte de la lucha política, que van a haber siempre personas así, gritando muerte a Castillo, que por las redes a veces se insinúan que quieren hacer algo con la vida misma, pero acá estoy. Yo no he venido a hacer daño a nadie, he venido a contribuir como un ciudadano más y con la confianza del pueblo
he venido para que nuestros hermanos, primero, estén sanos, vamos a recuperar la economía, vamos a recuperar, y espero de que también tanto el Congreso de la República, las autoridades, nos unamos para masificar el gas, que es un grito del pueblo. Esperamos también de que en este proceso electoral, que somos nosotros personas que vamos a garantizar un acto democrático, como en octubre que se llevan a cabo las elecciones vecinales, donde ahí necesitamos que también ya postulen personas que no tengan problemas con la justicia, ni actos de corrupción, que esté en manos también del Congreso que se lo apruebe. Y así por el estilo creemos importante, primero, transparentar, que el gobierno sea transparente dentro y fuera. Yo acá estoy dispuesto para que si hay algo que nos tienen que encarar, no lo digan por las redes. Tienen las puertas abiertas, como lo tienen los actores de la justicia, los dirigentes, las personas que quieren en todo caso hacernos ver como un gobierno que no damos la cara. Ya lo hemos venido haciendo. Yo he venido a trabajar, y yo creo que en estos meses que de alguna u otra forma no hemos tenido ya ese tiempo para salir a hablar, para darle espacio a los medios de comunicación, pero hoy sí estoy dispuesto para que ellos también me acompañen, ¿no? Para que los medios me acompañen, no solamente los medios de Lima, sino también los de provincia, ¿no? Este es el despacho. Este es el famoso despacho, mira, este es mi despacho. Desde acá conduzco al país. Este es el despacho presidencial. Este es el famoso despacho presidencial. No, muchas veces pensaban que la silla de Pizarro es de oro, es una silla como una silla del pueblo. Este es mi despacho y desde acá conduzco el país, mi estimado Nicolás. Ahora, yo quiero ser reiterativo en esto. ¿Tú eres consciente de que antes de estar sentado acá, tú has estado en tu escuelita en Puña? O sea, que tú has pasado de un colegio rural, te reitero, mira, a la presidencia de la República. Como te digo, Nicolás, yo no tuve esa suerte que tuvieron los exgobernantes de prepararse para gobernar, para venir acá. Pero desde acá, desde esta silla, quiero decirle al país y a mi padre, a mi familia, que yo sí me voy a sacar el sombrero para reiterar de que no la voy a fallar a este país, no la voy a fallar a mi patria. Voy a luchar para que las cosas marchen bien, y las cosas que hay que corregirla, la tengo que corregir. En eso no me va a temblar la mano. Pero Pedro, mira, tú en el momento que te instalaste como presidente, pusiste la mano sobre la Biblia, juraste, ¿no es cierto? Pero todos lo han hecho. La gente que ha estado sentada en esa silla también juró y terminó traicionando a los peruanos. O sea, en esta cámara, detrás de esta cámara, ¿dónde está nuestra cámara? Ahí está. ¿Dónde está la cámara? Ahí está. Sí, Nicolás. Ahí te están viendo no solo todos los peruanos y los maestros, la gente humilde de este país. Te están viendo tus hijos, Pedro. Te está viendo tu padre. Mi familia. Tu familia. Mi descendencia. Sí, Nicolás, mira. Tú puedes jurarle a tus hijos, a tu familia, que tú no nos vas a hacer lo mismo que nos han hecho los que estuvieron sentados en esa silla. Nicolás, no solamente basta jurarla. Muchos nos han jurado. Imagínate un profesor que tiene muchos años de experiencia, que han pasado muchas generaciones por las aulas, por mis enseñanzas. Mis maestros, mis campesinos, mi descendencia, mi familia, mis padres. ¿Cómo se sentirían si yo le robo un centavo a este país? ¿Cómo se sentirían ellos si yo salgo del palacio y regreso a casa? ¿Cómo me miraría? ¿Y cómo miraría yo a ellos? ¿Cómo miraría a los maestros, a las generaciones, al país? Si yo le robo un centavo y he venido a hacer lo mismo. Yo quiero que tengan fe que voy a hacer la diferencia y que voy a fajarme para que este Perú tenga la oportunidad que no la tuvieron. Que es difícil, va a ser difícil, pero no imposible. Sé que el camino es duro, pero camino se hace al andar. Creo importante, mi estimado Nicolás, de que si no llamamos a la más amplia unidad del pueblo peruano, tampoco será fácil. Pero yo sí sé que hay peruanos muy importantes. Hay personas, hay profesionales idóneas que yo convoco desde este espacio, desde acá de donde me ha puesto el país, para gobernar con transparencia. Y a la gente que los he llamado, a los ministros, a los funcionarios,
Juguémosle bien al país. Yo creo que es el momento de desenmascarar las cosas, y no solamente desenmascarar, y también las personas que tienen que ver, que nos juzguen nuestro trabajo, y cuando se vea una persona que hay que sancionarla, sancionémosla. O sea, no solamente hay una investigación y Ya, pero lo que tú me estás diciendo, Pedro, y le estás diciendo a la gente es, nadie te preparó para ser presidente, estás aprendiendo a ser presidente, ¿y eso qué significa? Que estás aprendiendo, entre otras cosas, a saber quiénes son buenas compañías y quiénes no. Sí, yo pienso, mira, que este medio año que ha pasado, a mí me ha servido de un gran aprendizaje. Y para mí esto no solamente es un despacho, esta es una escuela permanente. Esto es un espacio donde tengo que aprender y a saber que hay en el interior, socialmente, hay personas que tienen que dar un paso al costado cuando le juegan mal al país. Y por eso creo importante que desde este escenario, desde esta silla, mi estimado Nicolás, donde lo atienda la persona, acá, tú sabes que hay una infinidad de oficinas, de trabajadores. Y mucha gente piensa que la gente que ingresa a Palacio viene a hablar directamente conmigo. No es así. Hay un gabinete de asesores, está el secretario, el subsecretario, hay los asesores distintos, hay otros espacios. Ahora, pero tú has hablado de la gente que venía de visita acá y del secretario. El secretario antes de Carlos Jaico era Bruno Pacheco. Sí. ¿Qué pasó con Bruno Pacheco? ¿Dónde conociste a Bruno Pacheco? ¿Por qué de pronto tuvo el poder que tuvo e hizo las cosas que aparentemente hizo? Porque hay muchas evidencias de que estuvo metido no en una, sino en demasiadas cosas, por decirlo menos, incorrectas, ¿no? Mira, hablar de Bruno Pacheco, hablar de otras personas que son en este momento espacio de una investigación. Si yo doy una opinión, no lo hago ni con la mínima intención de ver quebrada estas cosas. Yo soy muy respetuoso de este proceso, pero déjame decirte de que a Bruno Pacheco yo la conocí en una lucha del 2017. ¿En la huelga? En la huelga 2017. Luchamos juntos y la volví a encontrar en campaña. Y la vi una persona que iba a poner, o en todo caso, me iba a ayudar en este trabajo. Son parte de la lucha que he aprendido, pero ¿Tú creo sientes importante. que Bruno Pacheco te traicionó? ¿Traicionó tu confianza? Él también ha pasado me imagino que también él pasó por algún proceso de aprendizaje y en eso pasó lo que pasó. Pero inmediatamente he tomado estas cosas a raíz de lo que se dio de este escándalo. Claro, pero... Yo mismo le tenía que decir, ¿sabe qué? Claro, pero Pedro no ha podido explicar razonablemente qué hacía con $20,000 en el gabinete del baño. Ha dado 2 o 3 explicaciones diferentes. Bueno, eso... O sea, eso lo puede llevar a uno a presumir, porque es la tentación del poder, pues, Pedro. O sea, viene gente que necesita contratos, que necesita ascensos, que necesita resolver nombramientos, y eso se convierte en una oportunidad de pronto para alguien para hacerse rico y hacer... Es lo que han hecho todo, Pedro. Han hecho todo, y eso, por eso inmediatamente lo que está mal hay que corregirla, pues, Nicolás. Hoy tenemos un nuevo secretario. Y espero de que esta nueva persona que está al frente tiene que en todo caso, ya con lo que se ha dicho y con lo que se ha hecho, no se vuelvan a corregir. Hay muchas personas que quieren apoyar al gobierno, bienvenidos, pero con estas lecciones que se han aprendido tenemos que asumirla con responsabilidad. Tú sabes que alguna gente dice que tú no has tomado con suficiente firmeza distancia de Bruno Pacheco. Por eso te pregunto, ¿tú sientes que te traicionó? ¿Por qué no? ¿Dónde está la traición? ¿Por qué no he tomado de distancia? ¿Y por qué no he tomado una decisión? Está en el proceso de investigación, ya no está acá. Hoy tenemos un nuevo secretario, hoy tenemos otra persona. Los vínculos se han cortado y hoy estamos empeñados en que las cosas avancen a partir de ahí, atendiendo a la población. Ahora, es imposible hablar de Bruno Pacheco y no hablar de Karelyn López. ¿Cómo llegó Karelyn López acá? ¿Qué hacía acá? Mira, yo no la conocí a esa señora. Yo no me une ningún vínculo amical ni laboral. Han ingresado como ingresa cualquier persona. Es cierto, yo la recibí, conversamos un momento y hablamos de que es necesario hacer una convocatoria a los micros y pequeños empresarios.
Y como vienen muchas personas y hablar de cosas así con la finalidad de salir, pero jamás se me pasó por la cabeza que era una persona que detrás de ella había pues cosas interesadas. O sea, nunca habló contigo de la No. licitación del puente en Es que San acá no es el Martín. espacio, no es el espacio para tratar. Yo no tengo por qué tratarla. Para eso ahí en el país están los sectores. Nunca se trató. Jamás se trató y ni una sola palabra ha habido de eso. Yo por eso hoy en este marco de las investigaciones creo que es el espacio donde se van a ventilar. Ahora, este tema de Carelín y de su visita a Zarratea, bueno, ahora ha quedado claro, ¿no es cierto?, que nunca te encontraste con ella. Pero ¿cuál es el papel de la casa de Zarratea para ti? Bueno, me sorprendieron también esas declaraciones. Nunca la cité, nunca la encontré y nada por el estilo. Me ha sorprendido, ¿no? Mira, Zarratea es una casa que me cobijó durante la campaña. Ese de un paisano, ¿no? Y ahí asisten muchas amistades, compañeros, maestros, ronderos, familiares, y ha ido ahí siempre. Y yo quisiera saludarla, si me permita, Nicolás, a la señora Vidalín. Es una persona como mi familia, una persona muy, muy sencilla, a la cual la tengo mucho aprecio. Pero no voy a permitir que en su casa se tome políticamente cosas para manchar la dignidad de una familia, de unos paisanos, ¿no? Yo pienso que como cualquier familia nos merecemos el medio respeto. Nada incorrecto ocurrió en Zarratea. Para nada, nunca se dio eso. No era un lugar, como han insinuado tus enemigos, para negociar contratos. ¿Para qué? No es mi función, el pueblo no me eligió para eso. Jamás se ha tratado cosas de Estado ahí en esa casa. Y por lo más, inclusive algunos piensan que estoy prohibido de ir. Y yo voy a ir a visitar a la señora, y además porque es un familiar. No de consanguinidad, pero por lo cercano como paisanos que somos. En ese sentido queda claro de que no hay ninguna cosa que esconder, están claras las cosas. El gobierno de Pedro Castillo es un gobierno que tiene que asumir con transparencia y la tiene que decir las cosas con verdad. Este es el único despacho donde atiendo a los peruanos, no es otro lugar. Ahora, el tema de Samira Budayé, que es una cosa que llama la atención, porque Samira Budayé es, digamos, no sé si es un militante fujimorista, pero es un aportante del fujimorismo, es un visitante del expresidente Alberto Fujimori, es un amigo personal de Kenji Fujimori. ¿Qué hacía Samira Budayé acá? ¿Por qué estaba acá? Igual, Nicolás. Mira, no sé si quién lo atendió, en qué momento ingresó, no sé si yo tuve la suerte de estrechar la mano con él, pero tampoco no la conozco al señor. Si es que vino como cualquier otra organización, tú sabes, acá hay diferentes despachos, hay diferentes espacios, se los atiende, hay una comisión que los atiende. Y cuando termina la comisión, en un momento protocolario asisto porque tengo toda una agenda y voy y los saludo. Pero personalmente nunca hablé con él y nunca se me dirigió la palabra y me dijo, oye, hay esto, y tampoco no lo conozco, este señor. Acá no se tratan los temas de licitaciones. Pero no es que no lo conoce, no te acuerdas si lo conoce, porque lo que él dice es que él es el principal productor peruano, o uno de los principales productores peruanos de biodiesel, y que están en guerra porque Petroperú le compra a precios subsidiados irregularmente a biodiesel, o sea, producto extranjero, y eso es una competencia desleal, y que él vino con los agricultores de palma, ¿no es cierto?, que es la materia prima para hacer el biodiesel, y que en ese contexto fue que se encontró contigo. Sí, como te digo, no, habrá venido pues en una reunión grupal, pero no recuerdo así directamente haber tratado directamente. Pero nunca discutieron el contrato con Petroperú. Y no se van a discutir temas de ese tipo, Nicolás. Para eso están los sectores. Yo creo que si hay cosas que se tiene que corregir en algún acto cuando se da alguna licitación, algún contrato y no está bien, pues lo que no está bien se tiene que corregir. Pero desde acá del despacho nunca se ha tratado. Y nunca se ha mencionado. Pero ¿qué crees que fue lo que te ocurrió, Pedro? Porque estaba Pacheco con sus $20.000 ahí, acusado además por mucha gente de muchas cosas, ¿sabes? Que cobraba por nombramientos,
que trataba de meterse en las licitaciones, o sea, que estaba repitiendo la historia de toda la vida, ¿no es cierto? De quienes tienen un poco de poder y lo usan. ¿Tú crees que te pasó eso, que de pronto estuviste rodeado de gente ¿qué cosa? Como cualquier persona que es sorprendida, inmediatamente tiene que tomar una acción de corrección, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Corregir inmediatamente las cosas, y hoy tenemos un nuevo equipo. Hoy hay gente que está pensando cómo vamos a recuperar, por ejemplo, las cosas que muchos años no se pudieron corregir, ¿no? Porque mira... ¿Sientes que ya aprendiste la lección? No Es solo- decir, ¿en quién puedes confiar y en quién no? Yo creo que en el actuar de la persona la tenemos que ir viendo. Hay que, no solamente parte del gabinete, no solamente los funcionarios, sino los propios ministros están en constante evaluación. Y va a depender su permanencia, va a depender o en todo caso, su permanencia va a depender de la acción y del trabajo que hagan. De eso estoy consciente. Y en la medida que yo encuentre o detecte alguna pizca de corrupción o algún malentendido o que ha venido acá para llenarse los bolsillos, y yo soy el primero en condenarla y sancionarla. Y voy a pedir a las autoridades que actúen de inmediato también, ¿no? Esto es Nicolás, esta es la casa de los peruanos, este es el despacho de todos los peruanos, y espero de que así como se convoca a los peruanos, vengan acá también con esa sensación de querer sacar adelante al país. Mira, acá máximo se sientan 2 personas. Y cuando hay más de 2 personas, hay otro espacio para llamar a las personas para sentarnos en este lugar. Y este es el lugar, sí, es el cariño de las personas, ¿no? El cariño, porque acá tengo ahí, imagínate que me traen de Puno, acá hay otros obsequios. Acá hay una imagen, no sé si ves al fondo, este es elaborado con la hoja de coca, ¿no? Este es el espacio acá, mira, ponen los periódicos, no sé lo que dice, yo nunca tengo tiempo para leer periódicos. Y hablando del periódico, ¿qué sentimiento te produce que la gran prensa, como le llaman, los grandes medios, te saquen la madre todos los días? O sea, te levantas toda la mañana a saber... Nunca leo periódicos. ¿No? Y créeme que no veo no miro ni televisión. Y yo me levanto a las 5 de la mañana, empiezo a leer. Créeme que acá estoy a las 5:30 de la mañana, hasta las 11:30, 12 de la noche. Testigos son algunos trabajadores que me acompañan. ¿Y Pero no por tengo- qué no lees periódicos ni ves noticieros? ¿Porque sabes que te van a dar con palo? No, es que no hay nada que sacar de los periódicos. Dime qué periódico me habla, por ejemplo, cuántos niños desnutridos hay en el Perú, qué ciudad está contaminada, qué están haciendo los alcaldes, cuáles son los problemas fronterizos que tenemos, qué está haciendo el gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que ellos tienen su propia agenda, pero de eso no tampoco, ¿qué voy a hacer quejándome de ello? A mí me ha pedido el país para gobernar, y menos pues la pantalla, ¿no? Entonces creo importante de que hay cosas rescatables que hay que hacer, como por ejemplo personas que se preocupan por el Perú, que oye, estás haciendo mal, en este caso, esto es lo que tiene que hacer. Ahí sí yo rescato personas muy importantes, porque eso me quitaría mucho tiempo. Igual yo cuando estaba en la campaña, imagínate Nicolás, en la campaña política, en la primera vuelta, yo no aparecía ni siquiera en las encuestas ni el 0,1%. Hoy estoy acá. Y piensan que a mí me tiene que mover ciertas encuestas. Más que leer una encuesta, yo tengo que expresarme. Por ejemplo, estoy preocupado de lo que está pasando ahorita con el petróleo, con lo que acaba de pasar, el derrame que está pasando acá. Claro, pero eso es la negligencia increíble. Además han mentido porque además se han demorado en reportar. Pero para no salirnos de este tema de los medios. Pero si hay un problema, Pedro, de comunicación con la gente, ¿no te parece? De que la gente sepa lo que estás haciendo. Por ejemplo, ustedes han hecho, porque hay que reconocerlo, una exitosa campaña de vacunación. Todo el mundo lo reconoce, ¿no? Que es una de las campañas de vacunación más exitosas probablemente del mundo. Y sin embargo, eso no se corresponde con digamos, el prestigio del gobierno Sí, ante yo la creo gente. que, ¿Por mira, qué yo crees creo que que es esas eso? señales, de eso debe hablar los periódicos. De eso debe haber para poder también nosotros acercarnos. Pero cuando yo voy a hablar algunas cosas así, pues no hablan de eso, no nos ayudan en eso. Me gustaría, por ejemplo, que los medios de comunicación, un periódico diga, ¿sabe qué? A tanto por ciento el gobierno ha logrado vacunar. Yo me saco el sombrero por esos medios de comunicación y la llamo para conversar, si gustan todos los días.
pero que nos ayuden a decir, que hablen la verdad. Ahora, pero los medios también tienen que criticar, ¿no? O sea, es Yo cierto. no estoy en contra que digan, esa es su libertad, que lo digan todo, ¿no? Imagínate, yo no le voy a poner la agenda a los medios de comunicación. No es mi estilo, porque mi estilo es trabajar por el Perú. Y incansablemente voy a seguir trabajando. Al margen de que, bueno, hay gente que todavía no concibe que soy el presidente de la República. ¿Y por qué crees que es eso? ¿Crees que es racismo? O porque hablando así crudamente, que la gente no acepta que un cholo sea presidente del Perú. ¿Tú crees que eso está pasando? Bueno, pero habrá que preguntar. Que No un sé hijo de qué. campesinos, un maestro rural, que hay gente que no admite que eso sea posible. Sí, pero no concibe que yo me sienta acá con personalidades, con empresarios, y no conciben cuando yo salgo al frente y he garantizado la vacuna. Pero yo creo que ellos tienen su propia agenda. Acompáñame por acá, como que te respondo, Nicolás. ¿Qué mensaje te lo hice? ¡Exitosa! Usa tu mascarilla, toma tu precaución, mantén siempre la distancia, 2 metros es lo mejor. Usa tu mascarilla, lleva tu gel de alcohol, olvídate de la rumba, cuídate por favor. Este mensaje es para todos los peruanos, porque queremos mantenernos con salud. Nuestra familia sí nos necesita. El protagonista en la batalla eres tú. No seas indolente al sufrimiento. No esperes que el próximo seas tú. Solo si nos unimos y tomamos conciencia, saldremos adelante por mi Perú. ¡Vamos ahí! ¡Charlie Andrés! Discúlpame, pero hoy ya soy presidente. Y gracias también a esas estrategias de los medios de comunicación. Porque me ha servido para eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando yo salí al medio de comunicación y decía, esto voy a hacer por el Perú como candidato, me daba cuenta que los periódicos y las pantallas el siguiente día nunca hablaban de lo que hablaba. Nunca se trataba de eso. Y yo siempre concebía, decía, pero no van a cambiar su agenda, no van a cambiarse su estilo de trabajo. Entonces yo voy a seguir trabajando por el Perú. Y eso es lo que tengo que hacer. Pero ahora en este espacio creo que, Nicolás, mira, son espacios que hay que también, hoy por la pandemia, manteniendo también la distancia. Este es una sala de espera. Llegan las autoridades manteniendo la distancia y luego pasan al despacho. Pasan al despacho luego que tienen ellos acá una reunión y la quieren solicitar, por ejemplo, cuando ya se concreta con el gabinete de asesores, por ejemplo, una visita a alguna región. Y ahí concretamos, yo direcciono para que en tal fecha, de acuerdo a una agenda, ya yo tenga que visitar alguna comunidad o alguna región, ¿no? Entonces, son espacios donde, imagínate el tiempo que tengo, no logro conocer esta casa. No has terminado de recorrerla todavía. De conocer. Yo solamente sé que acá tengo que juramentar a los... Acá es donde juramentan los ministros. Sí, Ah. acá algunos juramentan y otros prometen. Otros prometen. Así es, sí. Algunos no juran, pues otros, bueno, de acuerdo a sus principios, ¿no? Este es el Salón Dorado. Por acá se ingresa a la sala de embajadores. No, esta es la sala de embajadores. Donde nos encontramos ahí ahora, nos hemos encontrado al ahora. comienzo. Y donde posiblemente nos hayamos encontrado con las personas que tú me señalas y otras personas, es en este espacio donde se hacen algunas reuniones ya con diferentes agrupaciones, organizaciones, en este salón. Hay un salón allá al fondo donde ingresan las personas. Previamente, hay gente que llega en la mañana y se los atiende en la tarde. Hay gente que sí piden una cita de una semana para la otra y no es fácil atenderlo. Ustedes que el Perú es inmenso, el Perú es grande, sus organizaciones, las solicitudes son inmensas.
Si mal no recuerdo, son miles de solicitudes que han ingresado ya al despacho presidencial. Que De gente que quiere hablar contigo. gente que personalmente quiere hablar conmigo, pero yo no la recibo para hablar personalmente. O sea, primero lo que tengo que decir, ¿qué cosa quiere? Y si quiere de repente conversar, de repente algún problema que su comunidad necesita agua, ya pues tiene que hablar con algún ministerio que haga llegar solicitud, cosas así, ¿no? Entonces, cuando ya hay algunas organizaciones que vienen y piden y se agendan sus reuniones, acá se los atiende, acá participa el gabinete de asesores, están los secretarios, el subsecretario y se los escucha. Y una vez que se concluye la reunión, me avisan y me dicen, ¿sabe qué? Por favor, concédalos unos 5 minutos a esta delegación que quieren saludarla. Yo vengo acá, lo recibo y nos saludamos. Testigos son las delegaciones, testigo es el pueblo de lo que lo recibimos acá. Entonces, yo los saludo. ¿Sabes qué? Mi padre siempre nos enseñó a dar la mano. Y nos enseñó a dar la mano bien y sin hipocresía. Nos damos un apretón de manos pese a la pandemia. Y a veces que si hay que darle un abrazo, hay que darle un abrazo, pero un abrazo sin hipocresías. Mucho más a los dirigentes, a los hermanos del campo. Y los escucho, 2, 3 participaciones porque ya ellos consensuaron, los escucharon. Y al final me despido y regreso al despacho a atender. ¿Qué hora tengo tiempo yo de estar hablando de licitaciones y otras cosas? No, yo no he venido para eso, sino para atender las urgencias del país, porque a raíz de un consejo de ministros yo tengo toda una agenda para despachar. Cada sector yo tengo que estar monitoreando qué está haciendo algún ministerio. Tengo el contacto con los gobernadores regionales, hay compromisos fuera del país que hay que atender, ¿no? Inclusive hay momentos que yo tengo que escapar de repente de allá, e incluso un momento de la cena para atender a mi niña, a mi familia. ¿Sabes lo que me acordaba ahora al entrar a comenzar este reportaje? Cuando contaba cómo te conocí. Cuando eras un dirigente de una huelga, cuando eras parte de esos dirigentes que dormían en el piso. ¿Te acuerdas que dormían en el piso? No sé si tú me encontraste, Nicolás, en la Plaza San Martín, pero yo sí me dormí 4 noches en la Plaza San Martín. ¿En el suelo? Y en el suelo. Sí, y tenía de almohada pues un ladrillo. Y había un cartón, no sé si creo que era un cartón grande. Con eso nos tapábamos y tenía la mochila pues en la... Escúchame, de ahí a esto. Tú no querías, dime la verdad, tú no querías venir a vivir a Palacio, te sentías incómodo acá, ¿no? O sea, no es como... Sí, lo que quería es, ¿sabes qué? Lo que pasa que por la razón de que todo el tiempo pues paras encerrado acá, ¿no? Entonces, pero ese es mi destino, o sea, lo que tengo que hacer es responder a esta población que es emergente, ¿no? Problemas, gente que está muriendo, gente que necesita que esté el gobierno atendiéndole en la salud. Pero no, agua, no es por falta de recursos, pues lo que... Históricamente nunca han tenido agua. Mira cómo están los agricultores. Mira cómo están los pueblos. Yo, por ejemplo... Pero no es por falta de recursos, porque esa ha sido una discusión en la campaña. No es por falta de recursos. O sea, siempre es posible tener más recursos, ¿no es cierto? O sea, puede haber más inversión minera, ya. El problema es que se ha gastado muy mal, pues, Pedro. El gasto ha sido muy ineficiente, ha habido mucha corrupción, mucha ladronera. Ahora lo que voy a hacer, Nicolás, es ir a donde están, voy a dar los recursos y voy a ir detrás de los recursos a ver si llega a la población. Este es el gran comedor, Nicolás. Yo cuando veía también por la televisión anteriormente y decía, pues, como quisiera conocer al menos con mis alumnos. Yo tenía el sueño de venir a que me den un espacio de entrar con mis alumnos. ¿Has venido a visitar esto? Quisiera llamar a mis alumnos que ven alguna oportunidad para estrechar una mano acá, pero acá se atendió en el tiempo de la pandemia, la reunión del Consejo de Ministros por la situación de la pandemia, pero esto no es el espacio de la sala del... ¿Tú te acuerdas que cuando estabas en la huelga, que es cuando yo te conocí en 2017, una de las cosas que tú pedías era que el presidente de la República los atienda a ustedes y acá no podían entrar? No podían entrar porque había una orden que no hablen con terrucos. Claro, porque ustedes, eso es un tema. Porque te han acusado de terruco, claro, desde la campaña te han acusado de terruco. Imagínate un terruco. Si hubiese tenido un terruco, pues está en las aulas, ¿no? Imagínate cómo están en las aulas, ¿dónde está ninguna evidencia? Es que así se ha manejado pues este sistema político, ¿no? Yo jamás me atrevería
de ponerle un sobrenombre a un maestro, a un campesino. Aquí están las puertas aquí. ¿Y sabe qué, Nicolás? Yo quisiera convocar en este espacio a las grandes delegaciones del país. A esa gente que quiere bloquear una carretera, que quiere convocar a una paralización, a cualquier cosa, no lo hagan. Este es el espacio para conversar. Que vengan acá. Que vengan acá. Yo quisiera aprovechar esta tribuna para que los problemas del país se resuelvan conversando. Y este es el lugar. Este es el lugar, acá, allá, depende de las delegaciones que vengan. Y también invito al Congreso que se den una pasadita por acá, ¿no? Para ver qué cosas estamos tratando. Acá se resuelven los problemas, porque los problemas del Perú, los conflictos sociales son históricos. Porque siempre se cerró esa reja. Siempre se cerraron las puertas. Y ahí se dijo, no, con este no converso, con este sí converso. Este no votó por mí, por eso no converso. Ah, con esto sí. Y otras veces se dijo, ¿cuánto hay para conversar? Conmigo no va a pasar eso. Y no va a pasar nunca. Yo creo que desde este espacio, Nicolás, yo llamo a la población y esa gente que también que no cree que soy el presidente de la República, si tienen algún problema de qué manera enrumbar al país, yo también las escucho. Ya hemos invitado a todos los partidos políticos y sigo invitándola y reitero, cuantas veces quieran reunirse y quieran poner de repente alguna forma cómo encaminar este gobierno, vengan. Acá estamos. Yo no cierro las puertas a nadie. Recientemente me reuní con el Consejo Interreligioso y yo quisiera reiterar el saludo. Nos han dado algunas orientaciones muy importantes. Como ellos están también preocupados por los altos índices de corrupción, y qué bien que ellos también van a ser nuestros ojos de una u otra forma para que se acerquen a las autoridades, se acerquen a las comunidades, que nos digan, ¿sabe qué? En tal comunidad se está invirtiendo mal el dinero, esas obras están mal, hay que destrabarlas porque hay una serie de problemas por corregir. Este es el camino Este es el camino a la residencia. Sí, esta es la puerta para la residencia, pero claro, al Consejo de Ministros. Y sabes qué, algo anecdótico. Cuando he venido por acá, vamos a ver, no, yo camino por la izquierda, no por la derecha. Este es el segundo piso donde... Acá se reúne el Consejo de Ministros. Sí, acá llegan los ministros. ¿Y va a haber cambios en el gabinete o no? Porque ese es el rum de que va a haber cambios. Al fin de año habían esos rumores. Igual, ¿no? Como cada funcionario, cada ministro, está pues en un proceso de evaluación, de supervisión. Esta es la sala COVID. Esta es la sala COVID. Todos están juntos, todo el mundo. No sé si habrá se contagiado, pero ¿sabes qué? Qué bien que los ministros yo mismo me someto, porque hay que cuidar a la población. Mira, tú verás acá están su identificación de cada ministerio. Yo conduzco la reunión de acá. Presidente acá. Yo conduzco la reunión de acá, Nicolás. Esta es la silla. Ya. Y hay un orden, ¿no? No es que cada ministro se sienta donde... A ver, yo voy a hacer de Maurtua. Me voy a sentar acá como Maurtua. ¿Ah? ¿Has visto, no? En mi condición de ministro de Relaciones Exteriores. Sí, cuando yo pedía una explicación por qué tiene que sentarse, yo tengo que estar al lado de la Premier y del canciller. Así es. Me siento mejor del lado de le han quitado la silla, mira la presidenta. No, para ceder a Nicolás. Es simbólico. Pero Cerrón, Vladimir Cerrón. Ya. ¿Tú sientes que le debes algo a Vladimir Cerrón? No se trata de sentir ni de deber. Mira, yo no le debo nada a nadie. Tampoco él me debe. Pero yo soy consciente de que para llegar al ser gobierno tienes que ser militante de un partido. Y también el partido tiene que ser consciente de que yo asumiendo el gobierno ya no soy presidente del partido. Soy presidente de todos los peruanos, ¿no? Y hoy está la puerta abierta para el doctor Cerrón y para todos los partidos. Pero como que al doctor Cerrón no le gusta mucho eso, ¿no? Pero, o sea, escúchame, ya. Tú necesitabas un partido para ser candidato. Cerrón necesitaba un candidato para poder poner a alguien en el Congreso. O sea,
si podríamos trasladar esto a una transacción, tremendo negocio el de Cerrón. Nunca en su vida puso el nombre del partido y ha metido un montón de congresistas, ya es suficiente, ¿no? Que se dé por bien pagado, ¿o no? No, no se trata así. Yo creo que el doctor Cerrón hoy en el mismo camino ha entendido de que por encima de todas las cosas está el país. Y qué bien, ¿no? Que hay muchos congresistas que se acercan, bajan a las regiones también de alguna u otra forma tienen que saber diferenciar cuál es el papel de un partido, cuál es el papel del congresista y qué es la función que tiene que asumir el gobierno, ¿no? Entonces, en esta travesía, todos tenemos que apuntar al país. Ya, pero a mí me da la impresión, y dime si me equivoco, que Vladimir Cerrón piensa que, o pensaba, no sé si lo sigue pensando a estas alturas, que él tiene derecho a poner presidente del Consejo de Ministros, que él tiene derecho a poner ministros, o sea... No, fíjate que no es así. ¿No? No, para nada. Inclusive últimamente que hemos conversado, como igual con otros actores políticos, otros secretarios, se hablaba de que si estamos avanzando o no en esto de lo que habíamos planteado al país. El problema de la vacuna, la situación del retorno a la presencialidad y me hablaba del espacio de los gobernadores regionales, ¿no? Él ha sido gobernador regional y me trasladaba también una de las experiencias, por ejemplo, de lo que se daba en el sector salud, que uno no solamente puede estar todos los días repitiendo la cosa de la vacuna, sino ya es necesario de emprender el primer nivel de atención en el sector salud. Claro, pero de eso ha hablado mucho Hernando Ceballos desde que era congresista, ¿no? Y que ahora está... Sí, pero ya tiene que tenerlo claro él como partido y también como bancada, que a eso nos vamos a centrar. O sea, no solamente la situación lírica. Eso significa comprometer como gobierno, y se sabe muy bien, acá se ha debatido en esta mesa, en el Consejo de Ministros, de que todos tenemos que abocarnos a eso. Va a venir Nicolás, yo soy maestro y tengo la deuda con el país y estoy seguro que la vamos a lograr con esta movilización nacional de padres de familia. Tú dices el regreso a clases. El regreso a clases, Nicolás. A usted, yo he visto también a ti y a otras personas que sí están interesados en el desarrollo del país. Mira a nuestros niños, ¿no? Y dentro, en esa población, y hablábamos, por ejemplo, cuántos niños, miles de niños, te imaginas, con problemas visuales, con problemas auditivos, con problemas bucales, con problemas de alimentación, de desnutrición. Pero a alguien le puede resultar que el presidente está hablando algo vago. No, imagínense meternos en los zapatos de una familia donde hay un niño desnutrido, donde hay un niño que no puede tener acceso a la escuela. Todas esas cosas lo hemos priorizado, ¿no? Y ya se viene la vacuna para los niños. Yo creo que hay que asumirla con responsabilidad. Le decíamos, y de acá un llamado nuevamente a través de este espacio a nuestros gobernadores regionales, que hay que volver a reunirnos para ver la situación de la infraestructura educativa. El problema de la infraestructura no solamente pasa por la voluntad del gobierno central, sino una responsabilidad directamente del maestro, del gobernador regional, del alcalde, que hay que garantizar su alimentación de los niños. El problema de Caliguarma, el problema de Proniet, que hay cosas que mejorar, las tenemos que hacer. Y no solamente los niños, los jóvenes universitarios, ¿no? Tenemos que garantizar su alimentación a todos los niveles, inicial, primaria y secundaria. Eso es lo que en eso estamos pensando, ¿no? Ahora, pero nos salimos del tema de Vladimir Cerrón, que yo creo que es importante en el sentido siguiente, que tradicionalmente en la política lo que ha ocurrido es que el partido que gana las elecciones, sus amigos, sus aliados, sus financistas, se creen con el derecho de poner en el gobierno a quienes de alguna manera los han ayudado en la campaña. Entonces terminas construyendo un aparato del Estado lleno de gente ineficiente, porque no están calificadas para el cargo, y en el peor de los casos, que lamentablemente en las últimas décadas ha sido la mayoría, corruptos. O sea, gente que quiere que le den un puesto, no porque es el mejor para ejercerlo, sino porque piensa que ahí puede hacer negocio. Sí, mire, Nicolás. Pero Pedro, eso es algo que tienes que corregir. O sea, por ejemplo, la discusión de Daniel Salaverry. Más allá de si Daniel Salaverry es la persona indicada o no para el cargo.
Claro, mira, tienen que entender, por ejemplo, de que nosotros en el marco de que nosotros somos un partido y somos un gobierno de apertura, en ese momento de transición, en todo caso de asumir o en todo caso de la declaración del gobierno, donde a nosotros nos declaran como ganadores, el pueblo da la confianza a nosotros, una de las personas más críticas a nuestro gobierno justamente fue don Daniel Salaverry. Y yo le dije, ¿sabe qué? Ojalá que en el momento cuando nosotros estemos al frente del gobierno, usted venga para que desde el despacho no esté solamente en la esquina viendo qué cosas se tiene que hacer, sino sea parte. Y hay que llamar al resto de... Yo he llamado a todos los partidos y vuelvo a llamarla, que vengan a esto. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, Nicolás? Los ministros, ellos se dan cuenta, por ejemplo, de que en cada sector encuentran gente de todas las etapas gubernamentales. Hay fujimoristas, hay apristas, hay toledistas, hay de todo. Y están ahí adentro. Y yo me voy a permitir no a juzgarlas, sino es mi deber, en nombre del país, hacer que las cosas se hagan bien. Porque hay gente de abajo que quieren que sigan las cosas como están. Hay situaciones que vamos a decirle en su momento, que se han metido gente ahí enquistada en algunos ministerios y se cree pues más que un ministro, se cree más que incluso que un premier. Vamos a hacerla. ¿Pero qué significa eso? ¿Una depuración del aparato del Estado? Tenemos que cambiar. Porque justamente hace un rato hablábamos de esto. El Perú va a tener, y esa es la buena suerte que tiene Pedro Castillo, de que yo he hablado con especialistas que me dicen, nunca, si hacemos las cosas bien, nunca en la historia del Perú, en los 200 años de República, va a haber entrado tanto dinero como en los próximos 3 años. ¿Por qué? Por el boom de los precios de los minerales. Eso hay que saber aprovecharla, Nicolás. ¿Y sabes por qué? Pues. Escúchame una cosa. Porque se dan esta... El ama de casa cuando se tiene que meter en una lancha, arriesgar al río para pasar a su casa. Eso tiene que terminar. Y por eso es que estamos acá. ¿Sabes por qué? Porque a mí no me va a dar ningún temor. Porque a mí nadie me pagó la campaña. La hizo este pueblo que está oprimido, que está sufrido. Y a mí nadie, ninguna empresa me va a venir a chantajear y decir, ¿sabes qué haces? O deja de hacer esto porque si no te voy a sacar eso. Que me lo diga. Y la reto a cualquier empresario o a cualquier empresa que si viene a este gobierno con esa costumbre de decir, ¿sabe qué? Voy a ir al gobierno para darle algo a cambio de alguna obra, de alguna cosa, se está equivocado. O algún ministerio, algún funcionario que venga y diga, ¿sabe qué? Quiero que me lo dé el espacio para hacer lo que quiero. No, señor. Por eso es que hemos estado como estamos. Necesito que haya transparencia y que nos ayuden los gobiernos, que nos ayuden las personas para que llegue el dinero del Estado al último rincón del país. ¿Sabes lo que me ha penado mucho hace varias semanas, Nicolás, cuando yo llegué a Purús? Un hospital que muchos años debería ya estar al servicio de la población, ya se había gastado más del 60% y la obra recién estaba en un 50%. Y cuando sabían que íbamos a llegar, en la noche anterior salieron los trabajadores, la empresa se presentó ahí a limpiar que íbamos a llegar diciendo que están trabajando. Y cuando veíamos, por ejemplo, que por qué llegan tan costoso estas bolsas, una bolsa de cemento en Purús, 260 soles, una bolsa de cemento. Y cuando hemos hecho el resto de investigación, nos hemos dado cuenta que, ¿sabes por qué es tan caro? No es por la situación de llevar para construir, sino que necesitan el cemento para otras cosas clandestinas. Para el narcotráfico. Para esas cosas, ¿no? Y encima los grandes problemas como el narcotráfico. Por ejemplo, últimamente en la región de Ucayali se han detectado más de 50 pistas de aterrizaje clandestinas. ¿Y qué se va a hacer con eso? Porque hay una perversión cuando se habla del tema del narcotráfico, que se habla de los cocaleros. Y los cocaleros es parte del problema, ¿no es cierto? Pero es un problema social. El otro día entrevistaba al jefe de vida, me decía que había fácilmente 500.000 de cocaleros en el Perú. Pero de ese 500.000,
La producción pues de 50, 70 mil cocaleros es la única que podría abastecer, exagerando la demanda legal. Todo lo demás va al uso ilegal. Mira, cuando se crea de vida, se hace con la finalidad de erradicar el cultivo de coca o de alguna forma socializar el cultivo y que la población, el poblador se acerque un poco más a la formalidad, ¿no? Pero se crean estas cosas hace hay muchos años para erradicar esto. Y en aquellos tiempos, cuando se crea de vida, había un promedio de 22 a 25 mil hectáreas de coca. En este momento hay más de 90 mil hectáreas de coca. Entonces, imagínate tener al Brian todas esas cosas cuando llamamos a los gobernadores regionales preocupados por eso, que vemos cómo la población, cuando no hay presencia del Estado, tiene que someterse a cosas así, ¿no? Ahora, siendo víctimas, no claro, solamente pero del el problema es que, narcotráfico. por ejemplo, yo no entiendo, ¿van a cambiar ustedes una situación absurda que es el control de los insumos? O sea, ¿cómo se produce el clorhidrato? O sea, el campesino produce la hoja de coca porque no tiene en muchos casos alternativa. No hay otra salida. Porque viene el comprador y te lleva el producto, porque produces cualquier otra cosa, no tienes cómo sacarla. Pero para poder producir clorhidrato necesitas insumos. Y los insumos los está controlando la SUNAT, Pedro. ¿Cómo la SUNAT para cobrar impuestos? ¿Eso va a cambiar? Todo eso tenemos que cambiarla. Ya tenemos nosotros el informe. Recientemente nos hemos reunido con las autoridades que tienen que ver con este aspecto, incluso con el sector de defensa, el sector del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, la PCM. Vamos a darle a nosotros una alternativa, en todo caso una solución que se está trabajando en estas últimas semanas. Y el tema, tú acabas de hablar de los 50 pistas de aterrizaje, ¿no es cierto?, en Ucayele, por todo el país. Un amigo mío que estuvo en el BRAM contó en una semana, él solito, 14, 15 vuelos delante de sus ojos, subían y bajaban las avionetas. ¿Por qué no se derriban esas avionetas que están llevando droga? Sí, hay un informe de parte del comando donde el Perú está sancionado bajarse eso porque en algunos años... Por el derribamiento de la avioneta de los evangélicos norteamericanos. Sí. Se va a tocar en esta sesión de Consejo de Ministros próximo, justamente hace más de una semana que se hizo el informe correspondiente y hay una comisión que está al respecto. No podemos estar todo el tiempo en estas cosas. Pero el problema del Perú no solamente es el narcotráfico. El problema del Perú, aparte de eso, es la corrupción. Mira, en esta travesía, cuando nosotros hemos hecho, por ejemplo, el gabinete binacional con Bolivia, últimamente con Colombia, y acá vamos a hacerlo con Ecuador, con Chile, y yo y acá hago un llamado al presidente de Brasil, al presidente Bolsonaro, que nos dé el espacio para conversar el tema fronterizo, la frontera más grande que tiene el país con este país vecino, ¿no? Donde nuestros vecinos, nuestros compatriotas, están totalmente abandonados, ¿no? Y hay grandes problemas. Ahí vamos a hacer nuestra reunión descentralizada con nuestro Consejo de Ministros. Vamos a hacer que los ministros y conmigo mismo vamos a trasladarnos allá. No pueden estar nuestras familias abandonadas, ¿no? Eso, tú sabes, Nicolás, de que en los pueblos de la selva, si no llegas por agua, llegas por aire. ¿Hasta cuándo vamos a estar permitiendo esto? Tenemos que acercarnos a la población. Necesitamos que rescatemos a esa población, que las autoridades ya no hagan todo un malabar para que vengan a llevarse un presupuesto para que se llegue con una... Ahora, tú, Pedro, dices que una de las cosas absurdas que ocurren en el Perú, como hemos hablado en alguna oportunidad, es el tema del gas. O sea, ¿cómo es posible que nosotros, siendo un país productor de gas, paguemos lo que estamos pagando por el gas licuado, como si lo trajéramos de Arabia Saudita cuando sale del Cusco, y que el gas natural pase por un tubo y se vaya hasta Japón? Y nosotros estemos pagando lo que estamos pagando por los dos, tanto por el gas licuado como el gas natural. O sea, ¿por qué no? O sea, pagamos carísimo por el gas licuado y no usamos el gas natural como deberíamos usar. Y mira cuánto está un balón de gas, ¿no? Acá en esta mesa se han debatido y se ha trabajado un proyecto de ley que está en el Congreso de la República para la masificación del gas. Yo pido al Congreso que lo agende en estos temas para ver de qué manera. Nosotros ya tenemos todo avanzado y esperamos de que el Congreso se ponga del lado del pueblo y no solamente con el gas,
con las tarifas eléctricas. Se viene un proceso electoral, Nicolás, en octubre. El proceso electoral vecindario, las elecciones municipales y regionales. Y ahí también hemos agendado que para que ya no sucedan cosas, para no estar quejándose como este problema del gas, que hay la posibilidad de que el Congreso también la saque a la palestra y diga, ¿sabe qué? En este proceso no vamos a permitir que personas que están juzgadas, personas que están procesadas y sancionadas, pues ya no postulen, porque va a ser lo mismo. Entonces, cosas así que es necesario que deben agendarse. Yo pido que miremos las instituciones, miremos al país, cómo queremos que sean nuestras próximas autoridades. No van más de 6.000. Es decir, yo creo que todos en el Perú, todos estamos de acuerdo en que hay que producir cambios. El problema es que se discute sobre si hay que hacer una asamblea constitucional o no, pero si no se discute sobre qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que debería ser el centro de nuestro debate, ¿no? Claro, yo creo ¿quién debe resolver cómo procesar esos cambios? Yo creo que hay que ponernos de acuerdo ambas partes, ¿no? Y lejos de decir que sí o que no, nos ponemos de acuerdo ambas y ponerla en consideración del pueblo y formar en todo caso, abrir estos espacios de debate, qué es lo que se tiene que cambiar y que quede claro ante la población, ¿no? Imagínate que se le quite la oportunidad y un derecho constitucional a la población de acercarse al Jurado Nacional de Elecciones, sacar un kit, ¿no? Y llenar voluntariamente eso a través de unos planillones, y que eso no se puede. Está Ahora, ¿tú sabes cuál es manifestar. el fantasma que se agita, ¿no es cierto? Que lo que tú pretenderías, aunque por todo lo que hemos hablado en esta entrevista no me ha parecido muy marxista-leninista que se diga, ¿no? Para nada. Piensa que como yo quiero cambiar la Constitución para quedarme en el gobierno. Claro, que quieres cambiar la Constitución para quedarte, cambiar la Constitución para hacer un partido único, cambiar la Constitución para estatizarlo todo en el Perú. Nada de eso va a pasar. Lo que hay que hacer, mi estimado Nicolás, es justamente donde se manifiesten en esta convocatoria. Ya lo dijimos muchas veces en las plazas, ¿no? Que tengan oportunidad esas comunidades campesinas, los quechua, los aymara, los aguajún, que se manifiesten, que tengan presencia, que se sepa dónde van los recursos, que ellos también tienen oportunidades en el escenario político, económico y social del país. Simplemente eso. Entonces, y que los recursos sepan de dónde y cuándo se traen y a dónde van, ¿no? Que la educación tampoco ya no sea un acto de discriminación o de privilegios, ¿no? Mira cómo está la salud, cómo nos ha encontrado esta pandemia, cuántas víctimas nos ha llevado todo este problema. Entonces yo creo que este es un espacio donde hay muchos estamentos, muchos escenarios que hay que abrirla. Y yo desde acá entiendo de que solamente dialogando se puede dar esta salida. Hoy soy presidente de todos los peruanos y hay que escuchar ambas partes. Pero no escuchar por su lado, sino sentarnos a conversar y decir yo no o yo sí, pero que el pueblo no se entienda, ¿no? Entonces yo creo que en el marco de entendernos sin exabruptos, ¿no? Como lo que están pasando, a veces tildando de tantas cosas, eso no viene al caso. Y se debaten acá en este ministerio, en esta mesa, temas, por ejemplo, como lo que acaba de pasar con esta situación del petróleo. El derrame de Ventanilla. Pero eso es una barbaridad. La empresa Repsol no notificó oportunamente, mintió sobre la gravedad del incidente y no tenían los protocolos de emergencia que se supone debería tener. Porque lo que me han explicado a mí los bomberos especialistas en estos temas es que inmediatamente tienes que cercar el derrame para que no se expanda. Ya se expandió. Hoy día en la mañana, 22 kilómetros de distancia, ya había petróleo. Sí, hemos sobrevolado la zona y he llamado inmediatamente a los ministerios que tienen que ver con eso. Mañana inmediatamente tengo una reunión incluso también con la propia Marina y ver qué cosas se puede hacer. Y hago un llamado a los responsables para que de una vez ya asuman su responsabilidad. Y imagínate, cosas así con esta situación del petróleo, con la minería ilegal, con el narcotráfico, con la corrupción y la delincuencia que tenemos encima, Nicolás. ¿Y qué van a hacer con la inseguridad? ¿Va a haber una declaratoria de emergencia? ¿Cuándo va a haber? No va a pasar. Porque ya hemos tenido montones de declaraciones de emergencia y de declaratorias de emergencia que no han resuelto nada, ¿no? Miren Callao.
Sí, pues si no ha llegado a nada. Yo desde acá hago un llamado a las personas que están involucradas en esta lucha. Pero déjenos asumirla primero a través de nuestros ministerios, que estoy seguro que vamos a tener, por supuesto, no va a ser fácil, pero si no la asumimos, ¿quién la va a asumir? Ten fe, Nicolás, que esa es nuestra lucha. Nosotros inicialmente, pensando desde el espacio como el espacio de las rondas, inicialmente yo pensaba socializar este caso de las rondas y trasladármelo a Lima. Pero creo que es necesario tomarse un tiempo. Es decir, en este momento la policía se siente maniatada para luchar contra la delincuencia. Con esto de la equiparidad de la fuerza, es una tontería. O sea, se nos ha metido en la cabeza de que, mira, no la puede sacar las Fuerzas Armadas a contribuir. Que las Fuerzas Armadas están para defender al país y defender la soberanía, defender al país en época de guerra. No estamos en guerra. La única guerra sanitaria la estamos combatiendo. Pero tenemos otros enemigos internos, como es los delincuentes, narcotraficantes, violadores. Y no podemos estar cruzados de brazos. Se ha tocado ya el día de hoy en este Consejo de Ministros, y creemos importante de que el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el propio gobierno, tenemos que asumir y tenemos que tomar el toro por las astas. Va a haber sorpresas esta semana, Nicolás. Bueno, y creemos importante de que... ¿no? Porque la gente, Pedro, está agobiada. Espero de que ya la tenemos que asumir con responsabilidad. Y es más, hay que trasladar la experiencia de las rondas también a los sectores para estar ya nuestras comunidades. En ese tema de la tenemos ronda, que estar organizadas. Pero en realidad hay un espíritu ahí, que es el espíritu de la participación ciudadana, que la propia ciudadanía, ¿no es cierto?, sea parte. Porque tú tienes la policía, los serenazgos, los vigilantes particulares, ¿no es cierto?, los vigilantes de barrio, pero tienes también los barrios organizados. Sí, pero por eso, pero nadie los articula, si la comunidad no lo articulamos, no lo llamamos, no nos juntamos para ver en dónde están estos focos, ¿no?, de delincuencia con mayor incidencia, también va a restar el trabajo. O sea, tiene que haber un trabajo mancomunado. Así como luchamos por la educación, este trabajo de luchar contra la delincuencia es una tarea de todo, Nicolás, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que está fuera de agenda, ¿no? Que tiene que ver con una conversación que tuve hace unos días con Alejandro Aguinaga, que aparte de congresista de oposición a tu gobierno, es médico y amigo personal de Alberto Fujimori. Y que creo que ha sido sincero en contestarme lo que le pregunté, que es la realidad del estado de salud de Alberto Fujimori. Y lo que me ha dicho es que es seria la situación de salud de Alberto Fujimori. Tiene una enfermedad pulmonar que no solamente la posibilidad de que le dé COVID, que le dé una influenza lo puede matar, porque ha reducido su capacidad pulmonar seriamente. Está enfermo el hombre, aparte de otras dolencias, ¿no?, ya conocidas. Y la pregunta que yo hago es, si se pusiera sobre la mesa la discusión sobre un indulto humanitario a Alberto Fujimori para permitirle ir a morir al lado de su familia, ¿tú qué harías? Exitosa. Te vas a pelear con la mitad de la izquierda si dices que sí, ¿eh? Bueno, mira, es una pregunta que te la voy a responder en la próxima entrevista. No vale, no vale. Pero es un tema que vas a tener que afrontar en algún momento. Sí, yo sé que temas... Ahí está. Hay temas que hay que evaluarla, hay temas que hay que pensarla y hay temas que hay que también asumirla inmediatamente. Y otro tema, así para ir de punto por punto. Los quispe palominos, ¿cuándo vamos a acabar con los quispe palominos? ¿Hace cuántos años que están ahí en el Braen reinando? No solamente los quispe palominos, Nicolás. Tenemos otros enemigos, inclusive acá mismo, en Lima, el problema de la corrupción, el problema de estas cosas, todo se suma. Pero si el gobierno no actuamos en forma cohesionada, no nos apoya a los sectores
de las regiones, no cohesionamos el trabajo y no identificamos al enemigo común, como lo que es Palomino, el problema de la pobreza, el problema de la delincuencia, el problema de todas estas cosas, poco o nada vamos a hacer. Pero yo creo que este problema del narcotráfico que viene por años con nombres indicados, ya hay que reorientar el trabajo. No han funcionado algunas estrategias, pero creo que es necesario reestructurar el trabajo, reorientar el trabajo con el sector que corresponda. Ahora, ¿qué vas a hacer, Pedro, para recuperar o para obtener la confianza de aquella gente a la cual le han machacado durante toda la campaña, que eres un comunista, que les quieres quitar sus cosas, poco menos que le quieres robar a los niños, que va a haber una dictadura en este país, que se va a espantar la inversión privada? Nada de eso ha ocurrido. Yo estoy tranquilo por eso, porque sabes que gracias a esta campaña de desprestigio, los que me conocen y el pueblo que saben que hoy en día hemos llegado a ser gobierno, fíjate que durante los 200 años de gobierno, yo sí pido desde este espacio... Desde 200 años de república, dice. Así, 200 años de república, de democrática, que es la primera vez que llega un maestro. Yo quisiera pedirte, Nicolás, que me permitas dirigirme a la Cámara para pedir al país, a mis opositores, déjenle gobernar de los 200 años, siquiera 5 años, a un maestro, a un obrero, que no ha sido preparado para hacer gobierno, que no ha sido entrenado, pero que el accionar mismo, el aprendizaje mismo, nos hace ver como somos siempre. Yo no me voy a disfrazar, voy a seguir siendo el mismo, pero hablando con transparencia. Y por eso creemos importante decir que, así como nos han dicho que vamos a expropiar, que es un gobierno comunista, que es chavista, que va a orientar las inversiones, ahí está la realidad. Mire cómo está la economía, cómo hemos terminado la economía en el 2021, mi estimado Nicolás, y en esa línea vamos a seguir. Y permíteme, Nicolás, creo que estamos llegando a buenos términos en este espacio de la reactivación económica, a hacer un llamado a los inversionistas, a la empresa privada, a hacer un llamado a que inviertan sin ningún temor, sin ninguna amenaza. Y creo importante de que también el actor principal para mover la economía es esta entidad privada, pero con reglas claras, como hemos dicho, ¿no? Que lo tratemos bien a los trabajadores, siempre cuidando al medio ambiente, cuidando a las familias, y lo resto no va a pasar nada. Exitosa. Estamos acá con ese mismo espíritu y más aún ya con la experiencia que se han dado estos 5 o 6 meses, y por eso es necesario abrazar esta corriente de unidad para que cambiemos el país. Estoy preocupado por la educación, no solamente por la reactivación económica, la salud del pueblo peruano, esta segunda reforma agraria que tenemos que impulsarla. Claro, pero Pedro, reforma agraria. O sea, lo que hay que hacer es, para empezar, las irrigaciones. Ese es concretamente. Algunos dicen, ¿qué cosa es la segunda reforma agraria? La segunda reforma agraria es tecnificar los suelos, llegar con el agua a las chacras y llamar al agricultor y decirle, ¿sabes qué? Vamos a trabajar y vamos a habilitar tu carretera para que llegue tus semillas, para que llegue el ingeniero, para que llegue la gente que va a ayudarte con la parte técnica. Y te vamos a dar la confianza y te vamos a dar toda la herramienta con algunas entidades, algunos espacios crediticios, para que también a partir de ahí, tú como productor, el rato que tengas tu cosecha no se pudra, que el mismo Estado la busque el mercado, para que llegue... O que se integre a las cadenas de exportación. A las cadenas productivas, ¿no? Y por eso es necesario invertir en este espacio con la finalidad de que estas presas, esos ríos que ya tenemos mapeado, ¿no? Donde ya no, cuando siga hoy, se va a hacer una represa, una presa, y lo primero que hacen es ir a traficar grandes extensiones de terreno y se agrandan y se coge los grandes y no llega para el pequeño. Eso no va a pasar. Eso es la segunda reforma agraria, donde tenga garantizado a nuestros niños, donde el mismo productor lleve su alimento sano, natural. ¿Para qué? Para que nuestras ollas comunes, también nuestros comedores populares, también ahí hierva una comida más sana, más productiva,
y que la alimentación escolar, el problema de Caliwarma también llegue a tiempo y llegue fresco, y llegue sano, y llegue oportuno y sin robarle a nadie, ¿no? Yo creo que eso... Ahora, Pedro, no quiero dejar de preguntarte sobre este tema, sobre el que ha hablado insistentemente Pedro Ferraz, Raúl Delgado Sayán, que son gente muy seria, son científicos preocupados por el tema de la catástrofe que amenaza la ciudad de Lima. Va a haber un terremoto de altísima intensidad en Lima y lamentablemente una enorme cantidad de la población vive no solo en una precariedad que es no tener agua, acceso a los desagües, etcétera, sino que se van a morir 200.000 personas en 2 minutos según toda la previsión. No lo sé, Nicolás. Pero hay que hacer algo para darle a la gente una vivienda digna. Mira, en plena campaña me encontré con personas muy notables y yo hago un llamado a los expertos para sentarnos a conversar y darnos de repente, quién sabe, alguna alternativa, pero yo lo sé muy bien, que no solamente eso, Nicolás, para el próximo año se nos viene, por ejemplo, o este año se nos viene el fenómeno del Niño, que se lo decían los mismos científicos, las mismas personas entendidas en la materia. ¿Acaso estamos preparados? ¿Qué han hecho durante tanto tiempo? ¿Por qué no se invirtió? Si imagínate si hubiese invertido a tener una población no solamente que esté dispuesta para tener lugares seguros, para evacuar a nuestra población, a los niños, la gente que va a morir en los hospitales, que va a morir en las mismas escuelas, la gente que vamos a morir acá, quién sabe, en estos espacios. Entonces, esa es nuestra preocupación. ¿Y sabe qué? Para eso se ha gestado la creación de este nuevo ministerio, el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Investigación. Porque tenemos que destinar un presupuesto, porque nuestra gente estudiosa, los mejores talentos, por falta de oportunidades en este país, ya no están con nosotros. Se van y no vuelven. Donde queremos rescatar esa población y que nos adviertan, que no solamente nos adviertan, y hay muchos aportes. Que digan lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer entonces, porque sabe que fácilmente alguien dice, se le ocurrió soñar cualquier cosa, o alguien soñó una cosa y mañana va a pasar, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nos salvamos de esto? Pero yo estoy disponible, que cuando de alguna u otra forma alguien me plantea, dice, oye, esto hay que hacer, en esto hay que invertir para el bien de la población, para salvar a la población, hay que rascar la olla y decirles, acá está el presupuesto. Empecemos a trabajar para salvar la vida. Pero más allá de esas cosas, mi estimado Nicolás, el Perú tiene que entender que acá tenemos toda la predisposición para hacer las cosas bien y hagamos las cosas. Ahora, tú eres consciente que venimos de muy abajo, ¿no? De lo que los especialistas dicen, la brecha, ¿no? Las brechas. O sea, mira cómo está el sistema de salud. Es vergonzoso. Mira cómo están los colegios, o sea, ¿cuánto? El 50, 60% de los colegios tendrían que volver a hacerse. Yo me reunía con los gobernadores regionales y con los alcaldes distritales, provinciales, los alcaldes fronterizos en el salón de convenciones. Y preguntaba a los alcaldes, y le decía, a ver, levante la mano. Los alcaldes que tienen las escuelas cayéndose, 100% levantaban la mano, todos. Levanten la mano los que tienen las postas destruidas, los que no tienen ambulancias, los que tienen caminos obstruidos, todos. Y ¿sabe qué les decía? Ese es el país que hemos recibido. Ese es el país que hemos encontrado. Han pasado 200 años y eso es lo que queremos rescatarla. Yo creo que, Nicolás, hay mucho por hacer en este país. Una última pregunta. ¿En algún momento te quitas el sombrero, Pedro? Sí, para dormir, pues, Nicolás. Solo para dormir. Sí, bueno, y espero yo quitarme el sombrero cuando esté con el Papa, ¿no? ¿Vas a tener una reunión con él y estoy seguro de que no solamente en esos momentos, sino también me voy a sacarme el sombrero para decirle al país que no solamente he venido acá para cumplir con esta promesa, para trabajar con transparencia, para trabajar sin corrupción, y voy a sacarme el sombrero para decirle a mi padre que no la voy a fallar, a mi madre también, a mis hijos y a mis hermanos y a mis maestros, a quien las quiero mucho y a esta población que confía en mí. Muchas gracias, Pedro. Bastante, Nicolás. Un abrazo para ti. Muchas gracias por esta conversación. Hazlo siempre. Yo también soy inquilino de esta casa y vente cuando gustes. Un abrazo a ti también. Cuida la salud. Muy bien. Fuerza, Nicolás. Gracias.
Nicolás Lucar, que va gente Pedro Castillo. Ya chay libro ras hankum ya kay kamong hamkuna yari fun ashan kayna ukuna parimas han ya kushan ya paharing mencha kuna kay rim ukuna antay chapi pakuspa kay na tam rimar khu wag na tam rimar ya kurhu yung kawananchik pakinchu kay yung pay tam kay kaka istay pacha tam rimar Kukpacha, Kim Sachun Kantulmin, Gana Hakai Mirik, Aikon, Yaha Iskaicha, Abasankut, Samantha Kayam Tok. Nakawanka, Kutimuna Kamanya, Amkuna, Ing Yakau Kayam Kaikon Kich, Kuk Kutikama, Aktamas, Pechuaruna, Panikuna, Paujekun.